Hola a todos. Bueno, esta comunicación se titula Los micropagos en los videojuegos, evolución de mercado y aspectos legales, escrita por Vicenta María Muñoz del Pozo, profesora del Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga, y por José Borja Arjona, profesor del Departamento de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada. Bueno, con esta comunicación lo que pretendíamos era, pues, por un lado, analizar y observar las grandes tendencias de cambio, específicamente y especialmente en la industria del videojuego de los segmentos tradicionales, concretamente del segmento de la videoconsola, ¿no? De la consola doméstica, que digamos, junto con el PC probablemente, pero especialmente la videoconsola, viene siendo pues la abanderada de la industria tradicional del videojuego, ¿no? Observar cuáles son las influencias del crecimiento del móvil, del uso de móvil como también dispositivo para jugar a videojuegos y las influencias que se están observando de este segmento al segmento de la videoconsola doméstica. Por otro lado, precisamente debido a este crecimiento del móvil, pues observar el auge de los micropagos como un medio de rentabilizar, de monetizar también muchas propuestas dentro del segmento de la videoconsola y bueno, y toda la problemática legal que viene desarrollándose desde hace algunos años en relación a los micropagos, ¿no? Introduciendo sobre todo factores de azar, factores de aleatoriedad en ciertos juegos, sobre todo especialmente con las famosas cajas de botín. Bueno, los segmentos de la industria las podríamos dividir en estos tres grandes plataformas, ¿no? O sistemas, es decir, por un lado el ordenador, las videoconsolas y por último el móvil, ¿no? Claro, la consola es un hardware, ¿no? Es una máquina propietaria. Por lo tanto, las barreras de acceso a esta plataforma, digamos que es más exigente que la que se produce en el PC y en el dispositivo móvil, ¿no? Además de toda en fin, la evolución de la propia industria, de que el desarrollo de videojuegos sea algo cada vez más asequible y factible por pequeñas empresas, pues nos ha llevado a una industria que ha crecido mucho, no solo en número de facturación, sino también en número de empresas, en número de operadores, en número de posibilidades y también, por supuesto, en modalidades de negocio. Sobre todo en el terreno del segmento doméstico de la videoconsola destacamos sobre todo la conectividad y el almacenamiento como las capacidades de poder almacenar datos como las grandes claves que han derivado en la situación actual, ¿no? Una situación en la que las posibilidades del multijugador, la suscripción a servicios, las compras digitales, por supuesto, tanto de los juegos como de contenidos descargables, elementos del juego, objetos virtuales, personajes, etcétera, 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 pues ha derivado en una multiplicación de las posibilidades de negocio muy importantes y sobre todo ha derivado en en un cambio importante en las propias lógicas de las industrias. Si bien la consola doméstica pues, nos proporcionaba también el ordenador, ¿no? La industria del videojuego tradicional de siempre era digamos, una industria basada en una lógica más bien editorial, es decir, la adquisición directa de una copia de un producto, ¿no? De una propiedad intelectual, ¿no? En este caso los juegos. Y digamos que esa transacción era el epicentro del negocio, que luego evidentemente tenía sus derivaciones, pero que era básicamente su piedra angular, ¿no? La piedra angular de ese negocio. Ahora hemos pasado a un negocio más bien basado en los servicios, en pagos periódicos, es decir, las suscripciones, en pequeños pagos, pequeñas cantidades que se hacen de vez en cuando para digamos, ciertas características, ciertos elementos, ciertas ofertas que surgen, ¿no? Ahora lo vamos a ver con más detalle. Si veis en esta gráfica, observamos cómo hasta el año 2010 la venta de juegos físicos crece
especialmente impulsada por nuevas consolas, la Nintendo Wii, que recordaremos hace ya bastantes años, y a partir de entonces se observa un descenso bastante importante hasta el año 2017. En 2018 parece que recupera un poquito, pero sobre todo si comparamos con el pico máximo, con el año 2010, desde luego observamos una clara consolidación y tendencia a la baja, lógicamente en beneficio de un crecimiento de otras fórmulas de negocio y otras formas de venta. Lógicamente la venta digital, por una parte de los juegos, pero también todo lo que estamos mencionando en relación a las microtransacciones o a los micropagos. Estos datos los podéis consultar en la web de VG Chart, datos además globales de unidades de juegos vendidos, bueno, especialmente los mercados más importantes, Asia, Europa y Norteamérica. Nintendo nos sorprendió, entre comillas, porque desde hace ya bastante tiempo que no es una sorpresa que Nintendo surja con este tipo de innovaciones, con este tipo de consolas que se alejan de ofrecer potencia para ofrecer posibilidades que vienen a cubrir ciertas necesidades actuales de los consumidores, que básicamente es la movilidad. Y surgió Nintendo Switch como, digamos, además una consola paradigmática de los tiempos actuales. Distribución digital, multijugador y sobre todo la convergencia entre lo doméstico y lo móvil. Por lo tanto, la distribución digital más los teléfonos móviles nos llevan a, bueno, la popularización también de los juegos gratuitos, de otro tipo, en la recuperación además de mecánicas clásicas como los puzzles, juegos más de lógica, el juego casual, ¿no? Como también le decimos hoy en día, y también a nivel nacional nos lleva a un terreno de multiplicación sobre todo de las empresas dedicadas a desarrollar videojuegos. Estos son datos del libro blanco, de la última edición del libro blanco del desarrollo de videojuegos en España, que publica la DEP todos los años. Y aquí observamos cómo desde 2014 pues, se produce un crecimiento bastante significativo en el número de empresas dedicadas al desarrollo de videojuegos. Si bien en el 17 y en el 18 se estanca, pensábamos además que eso podía significar pues probablemente un pequeño declive o ya definitivamente una consolidación de una industria pues con ciertas además carencias. Bueno, hemos visto que en el 19 siguen creciendo el número de empresas. Esto es un buen dato, pero en contraposición hay que decir que la mayoría de estas empresas son empresas muy pequeñas, formadas por muy pocos trabajadores y por lo tanto con muchas dificultades, sobre todo a la hora de obtener financiación, a la hora de acceder a recursos de marketing, a la hora de, bueno, de expandirse a mercados internacionales, a competir. Y además también empresas que muchas de ellas juegan todas sus cartas a un solo producto, a un solo juego. Claro, por lo tanto, en las industrias culturales tan, digamos, exigidas en el objeto en sí, ¿no? Sobre todo a nivel de riesgo, pues claro, se concentra absolutamente todo el riesgo en un solo producto, ¿no? ¿Cuál es la distribución de la facturación en base a los modelos de negocio? Pues bueno, como vemos, la venta digital de los juegos y las fórmulas de gratuitas financiadas con publicidad o con microtransacciones, es decir, el F2P, Free to Play, más publicidad, Free to Play, más compras in-game, pues digamos que concentra un amplísimo porcentaje en la facturación de todas estas empresas. La venta física es un porcentaje muy, muy pequeñito, es el menor, el 5% de la facturación, y en cambio el desarrollo para terceros, sin embargo, obtiene también un porcentaje bastante amplio, bastante importante. Pero sobre todo destacamos casi el 21% de la facturación basada en juegos gratuitos.
y por lo tanto basada en la publicidad o basado en las microtransacciones. Esas microtransacciones, esas compras in-game derivan en dos problemas fundamentales, ¿no? Por un lado, lo que se llama o se ha venido llamando las mecánicas pay to win, ¿no? Es decir, pagar para obtener ciertos privilegios, beneficios y ventajas en la competición, ¿no? En el juego, a la hora de competir en juegos multijugadores, por ejemplo, y en otro tipo de fórmulas de juego, ¿no? El hecho de ahorrarte mediante el pago, pues muchas horas de juego, o cubrir también, evidentemente, las carencias pues, derivadas de la habilidad, ¿no? Y por otro lado, lo que probablemente más titulares ha acaparado en la prensa últimamente son las famosas cajas de botín, las loot boxes, que básicamente, digamos que son las gran motivadoras de toda esta problemática, ¿no? En tanto que pagas, o el usuario, el consumidor paga por un objeto virtual que aleatoriamente le proporcionará una serie de elementos del juego. Por lo tanto, los usuarios, los consumidores pagan por algo que desconocen por completo, ¿no? Son cajas sorpresa, digamos, y que contienen elementos de valor muy variado, ¿no? Y eso, claro, se deriva, digamos, en cierta problemática a la hora de, por un lado, la protección de los menores y por otro lado también a la hora de prevenir actitudes o promover precisamente mecanismos y mecánicas que puedan dar pie a comportamientos adictivos, ¿no? Este trabajo, esta investigación que os pongo aquí en esta diapositiva, ofrece bastante reciente, es de este año, renovada en enero de este mismo año, nos ofrece, digamos, una evolución de las distintas formas de negocio relacionadas con las microtransacciones. Es decir, por un lado, la evolución en cuanto a la prevalencia de las cajas de botín, de mecánicas relacionadas con con el pay to win y también todas aquellas microtransacciones relacionadas con elementos puramente estéticos, cosméticos, es decir, lo que popularmente conocemos como las skins, que son apariencias, ¿no? Apariencias para un personaje, ¿no? Y que no tiene más, pero que, sin embargo, supone una de las bases que sustenta el negocio de las microtransacciones. Estos autores, si clicáis en el enlace que podéis ver aquí, que os dejaré disponible la presentación para que podáis acceder al contenido de la investigación, pues veréis esta gráfica que nos ofrecen los autores y en la que vemos cómo claramente las microtransacciones relacionadas eh, 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 o para la compra de elementos cosméticos, de elementos estéticos, crece en gran medida desde el inicio de la investigación en 2010 hasta 2019 y probablemente los primeros días de 2020. Como podéis observar, estos datos hacen referencia a juegos distribuidos en la plataforma para PC Steam. Y muchos de esos juegos, bien sean gratuitos o bien haya que adquirirlos por una cuantía relativamente mucho más baja en relación a las consolas, ofrece también estas posibilidades de poder hacer pequeños pagos para obtener, por un lado, esas apariencias estéticas y por otro lado, obtener cajas de botín o elementos que nos da alguna ventaja competitiva. La línea verde hace referencia al crecimiento en cuanto a la presencia de las cajas de botín en todos los juegos analizados. Como vemos, el crecimiento desde el año 2012 hasta 2014 es muy importante. A partir de ahí, el crecimiento crece de una forma más gradual, pero sigue creciendo hasta el año 2019. Es una tendencia muy parecida a las microtransacciones por elementos estéticos,
que se encuentra un poquito menos presente, pero que es realmente importante. Sin embargo, todas aquellas posibilidades de pay to win tienen una presencia mucho menor. Claro, Bélgica, Holanda, en el entorno europeo fueron países pioneros en regular todas estas cuestiones. También China y también otros muchos países se han ido sumando en este último año. España, en febrero de 2020, el Ministerio de Consumo anunció ciertas medidas específicas frente a las cajas de botín, frente a las loot boxes, ¿no? Además de también regular muchos aspectos relacionados con el juego online, con las casas de apuestas, con el póker online, etcétera, ¿no? Este artículo titulado Loot Boxes, juegos de azar cubiertos al alcance de menores es muy interesante, escrito por Alberto Hidalgo, publicado en el año 2019, en el que se analiza especialmente la ley reguladora del juego 2011, la ley de 2011, que precisamente viene a definir ciertos límites legales, también en concreto a prácticas como pueden ser las cajas de botín. Aunque no se especifican en la ley, pero sí que pueden ampararse en esta ley reguladora del juego que viene a sustituir la antigua del año 77. Y además en esa ley se distingue entre los aspectos de azar y los aspectos de apuesta, ¿no? Que son bastante importantes, porque al final la apuesta también conlleva unos elementos de conocimientos previos, de previsiones, de probabilidades, mientras que el azar es una probabilidad pura y dura, cara o cruz, en la que no interviene ningún otro elemento. Las cajas de botín, además, se insertan dentro de juegos que sí están eximidos, digamos, de estas leyes reguladoras, ¿no? Por lo tanto, según este autor y otros autores, claro, son mecánicas de juego aleatorio, de juego de azar, muy parecidas a las tragaperras, introducidas en universos ludoficcionales mucho más amplios, ¿no? Y probablemente legitimados. Además, mecánicas completamente opacas, es decir, el usuario no obtiene ningún tipo de información, no sabe a lo que se está enfrentando. Y todo eso, por supuesto, es una vulneración de todas estas, digamos, regulaciones y limitaciones para precisamente evitar posibles adicciones, pero también una vulneración de la protección de los menores. En Andalucía, el decreto ley 6/2019, de 17 de diciembre, viene a modificar la ley de juegos y apuestas del año 86 y en ella podemos leer en el artículo segundo que se regulan aquellas actividades en las que se aventuren cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en, digamos, juegos o prácticas que se basan exclusiva y primordialmente en el azar, en la suerte o en el envite. Por lo tanto, digamos que las cajas de botín pueden ver aquí o pueden insertarse, digamos, que bajo este amparo legal. Y en base a todo lo que vaya sucediendo a lo largo de estos meses, sobre todo en relación a los planes del Ministerio de Consumo, pues iremos profundizando en el análisis de todos estos cambios en la evolución de la industria y en su amparo legal, sobre todo en aquellos temas que hacen referencia al azar y especialmente a la protección de los menores. Así que muchas gracias por su atención. Os vuelvo a dejar los datos de contacto de la profesora Vicenta María Muñoz y de un servidor, de José Borja Arjona. Ahí tenéis nuestros correos electrónicos para lo que queráis. Muchas gracias y saludos.